desde el corazón. Este libro establece los primeros pasos en el camino de la iluminación, y expone el método por el cual los poderes superiores de la mente se cultivan. Muestra cómo ganar autodominio, y subir, por etapas sucesivas, en una vida más alta y más noble. Se ha descrito como el trabajo de un idealista expresa en términos de gran belleza y fuerza. Una paz establecida será adquirida si se logra su enseñanza. Sus palabras serán apreciadas por todos los buscadores de la verdad, y sus sugerencias prácticas pueden ser realizadas por los trabajadores de mayor actividad. Este es un pequeño volumen con encanto en zona tranquila, estilo reflexivo del Señor. Allen, contiene tan buen sentido, expresado de una manera sencilla y atractiva. El corazón y la vida. Como es el corazón, así es la vida. Lo interior constantemente está convirtiéndose en lo exterior. Todo llega a revelarse. Lo oculto solamente lo está durante un tiempo, al final madura y emerge. La semilla, la planta, la flor y el fruto integran el orden cuádruple del universo. Y a partir de los comportamientos que existen en el corazón de un hombre se revelan las condiciones de su vida. Sus pensamientos florecen en acciones y sus acciones dan el fruto de su carácter y de su destino. La vida siempre está evolucionando en el interior y así surge a la luz, y los pensamientos que se han generado en el corazón al fin se revelan en palabras, en acciones y en logros. Así como fluye la fuente del misterioso manantial, de la misma manera fluye la vida del hombre desde los rincones más íntimos y escondidos de su corazón. Todo lo que él hace se genera en su corazón. Todo lo que será y hará se generará desde ahí. El dolor y la felicidad, el sufrimiento y el goce, el miedo y la esperanza, el odio y el amor, la ignorancia y la iluminación no se encuentran en ninguna parte que no sea en el corazón, y todos ellos son únicamente condiciones mentales. El hombre es el guardián de su corazón, el observador de su mente, el defensor solitario del alcázar de su vida. Como tal, puede ser diligente o negligente, puede mantener cada vez más protegido su corazón, puede tener la gran capacidad de vigilar y purificar su mente, para defenderla de pensamientos injustos. Este es el camino que nos conduce a la iluminación y a la dicha. Pero también puede vivir con una actitud indolente y descuidada, y abandonar la suprema tarea de ordenar su vida con rectitud. Este es el camino que nos conduce al autoengaño y al sufrimiento. En el momento en que el hombre llegue a comprender que la vida en su totalidad procede de la mente, el camino a la bienaventuranza se abrirá ante él. En consecuencia, descubrirá que posee el poder para tener el control de su mente, y para modificarla de acuerdo con su ideal, así que podrá elegir recorrer con firmeza y constancia esas sendas sublimes de pensamiento y acción. Para él, la vida será hermosa y sagrada y tarde o temprano, se liberará de todo mal, confusión y sufrimiento, ya que es imposible que un ser humano no sienta la liberación, la iluminación y la paz si cuida con diligencia incansable la puerta de su corazón. 2. La naturaleza y el poder de la mente. La mente es el árbitro de la vida, es la que crea y moldea las situaciones y la receptora de sus propios resultados. La mente tiene el poder tanto de crear la ilusión como de percibir la realidad. Es la que teje de una manera infalible nuestro destino. El pensamiento es el hilo, los actos buenos y malos son la urdimbre y la trama o la base, y el carácter es el material que se teje en el telar de la vida. La mente es la diseñadora de sus propios atuendos. El individuo, como ser mental, posee todos los poderes de la mente y está dotado de una ilimitada capacidad de elección. Aprende a través de la experiencia y puede acelerar o retrasar su aprendizaje. No está atado arbitrariamente a nada, pero él mismo ha creado los lazos que lo atan a muchas cosas. Al haberse atado él mismo podrá, cuando así lo elija, liberarse de ellos. Según sea su elección, puede convertirse en un ser salvaje o racional, ignorante o noble, tonto o sabio. Puede formar hábitos a través de la práctica recurrente y puede, a través de un renovado esfuerzo, romper con estos hábitos. Puede rodearse de ilusiones hasta perder por completo la verdad y puede destruir cada una de estas ilusiones hasta recuperar por completo la verdad. Sus posibilidades son interminables. Su libertad, absoluta. Es la naturaleza de la mente la que crea sus propias condiciones y la que elige los lugares donde decide morar. Tiene el poder para alterar cualquier condición, para abandonar cualquier situación. Lo hace continuamente a través de elecciones repetidas y de una experiencia exhaustiva, mientras va acumulando conocimientos en cada una de las situaciones de la vida. Los procesos interiores del pensamiento conforman la suma del carácter y de la vida del ser humano, y éste puede modificarlos y alterarlos con voluntad y esfuerzo.
Las ataduras que imponen los hábitos, la impotencia y el pecado, son creadas por Él mismo y únicamente Él mismo podrá desatarlas. Solo existen en su mente, nunca en la realidad, aunque están relacionadas de una manera directa con las cosas externas. Todo lo que está en el exterior se amolda y surge desde nuestro interior, y nunca sucede de manera contraria. La tentación no surge de objetivos del exterior, sino del deseo que la mente tiene para llevar a cabo estos objetivos. Tampoco la pena ni el sufrimiento pertenecen por naturaleza a los sucesos externos de la vida, sino a la actitud indisciplinada de la mente hacia esas cosas y hacia esos acontecimientos. La mente que está disciplinada conforme a un modelo de pureza y que se ha fortalecido gracias a la sabiduría evita todos esos apetitos y deseos que se encuentran inseparablemente ligados con la aflicción. De esta forma, llega a la iluminación y a la paz. Considerar que son los demás los que actúan con maldad y echar a las condiciones externas la culpa de ser la fuente de todo mal aumenta, y nunca disminuye, el sufrimiento y los disturbios que ocurren en el mundo. Lo externo no es más que la sombra y la consecuencia de lo interior. Cuando el corazón está lleno de pureza, todas las cosas externas son puras, toda la vida y su movimiento se dan de dentro hacia afuera, toda la decadencia y la muerte se presentan de fuera hacia dentro. Esta es la ley universal. Toda la evolución proviene del interior. Todo ajuste debe tener lugar en el interior. El que deja de luchar contra los demás y emplea sus poderes en la transformación, regeneración y desarrollo de su propia mente conserva sus energías y se protege a sí mismo. Y cuando logra armonizar su propia mente es capaz, por medio de la consideración y la caridad, de conducir a los demás a un estado lleno de bendiciones. El camino de la iluminación y la paz no se encuentra asumiendo autoridad y control sobre otras mentes, sino ejerciendo una autoridad legítima sobre nuestra propia mente y llevándonos a nosotros mismos a recorrer caminos de inquebrantable y noble virtud. La vida de un hombre se gesta en su mente y en su corazón. Él conforma esa mente con sus propios pensamientos y acciones. Tiene la capacidad de elegir volver a adaptar esa mente usando el poder del pensamiento. En este sentido, puede transformar su vida. Veamos cómo puede hacerse esto. 3. La formación de los hábitos. Todas las actitudes mentales que creamos son hábitos que hemos adquirido debido a la repetición continua del pensamiento. El abatimiento y la alegría, el enojo y la tranquilidad, la avaricia y la generosidad, en realidad todos ellos son estados mentales, son hábitos que hemos elegido crear, hasta que se han hecho automáticos. Un pensamiento que se repite de una forma constante al final termina siendo un hábito que se fija en la mente, y de ese tipo de hábitos se deriva nuestra vida. En la naturaleza de la mente está llegar a adquirir conocimientos por medio de la repetición de sus experiencias. Un pensamiento que al principio es muy difícil tener y mantener, al final acaba convirtiéndose en una práctica habitual y natural después de mantenerlo de una manera constante en la mente. Cuando un joven está aprendiendo un oficio, ni siquiera sabe manejar bien sus herramientas, y mucho menos puede usarlas de una forma correcta, pero después de la repetición y de la práctica, las llega a manejar con pericia y facilidad. Esto mismo sucede con un estado mental que al principio parece no poder realizarse, pero que por medio de la perseverancia y de la práctica llega a adquirirse y a incorporarse al carácter como una condición natural y espontánea. En este poder de la mente para formar y reformar hábitos y comportamientos está basada la salvación del hombre. Es la puerta abierta a la libertad perfecta por medio del dominio del ego. Porque, así como el hombre tiene el poder de crear hábitos nocivos, también lo tiene para crear hábitos que son esencialmente buenos. Y aquí llegamos a un punto que requiere de más aclaración y que le pide al lector un pensamiento profundo y juicioso. En términos generales, se dice que es más fácil hacer el mal que el bien, que es más sencillo cometer un pecado que mantener la santidad. A nivel universal, esto es considerado como una verdad evidente. Un gran maestro como el Buda dijo, las malas acciones y las que nos dañan a nosotros mismos son fáciles de llevar a cabo, lo que es bueno y benéfico es muy difícil de hacer. En general, con respecto a la humanidad esto es verdad, pero solo como una experiencia pasajera, un factor fugaz en la evolución humana. No es una condición permanente de las cosas. No es la naturaleza de una verdad eterna. Para los hombres es más fácil hacer el mal que hacer el bien debido al predominio de la ignorancia y porque, hasta hoy, no se ha llegado a comprender la verdadera naturaleza de las cosas, la esencia y el significado de la vida. Cuando un niño está aprendiendo a escribir, es algo normal que al sostener la pluma adopte una postura incorrecta y escriba mal. Por lo tanto,
Para él es un proceso muy difícil. Esto se debe a que el niño todavía ignora el arte de la escritura y esta ignorancia desaparece con el esfuerzo y la práctica persistentes, hasta que por fin adquiere la habilidad para sostener la pluma de una manera natural y fácil, y entonces lo difícil, así como innecesario, es hacerlo mal. Y este aprendizaje también se puede comparar con las cosas esenciales de la mente y de la vida. Pensar y hacer las cosas correctamente requiere de mucha práctica y esfuerzo renovado. Pero llega el momento en que, por fin, cuando se obtiene el hábito y la facilidad de tener pensamientos y acciones buenas, se hace difícil y al mismo tiempo se considera totalmente innecesario hacer aquello que es malo. Así como un artesano logra su destreza a través de la práctica, así también tú puedes obtener la bondad. Es solo una cuestión de formar nuevos hábitos de pensamiento. Y aquel que logra tener buenos pensamientos con facilidad y naturalidad, y consigue que sus pensamientos y malos actos sean difíciles de llevar a cabo, ha logrado la virtud más elevada y el conocimiento espiritual puro. Es fácil y natural para los hombres pecar porque han creado, a través de una repetición incesante, hábitos de pensamiento dañinos y basados en la ignorancia. Es muy difícil para el ladrón abstenerse de robar cuando se le presenta la oportunidad, porque ha vivido siempre con pensamientos de codicia y de envidia. Pero no existe este problema para el hombre honrado que siempre ha vivido con pensamientos correctos y honestos. Este hombre se ha convertido en un ser tan iluminado con respecto a la errónea inutilidad del acto de robar que incluso ni la más remota idea de tomar lo que no es suyo llega a su mente. El pecado de robo es un acto grave, y lo he tomado como ejemplo para ilustrar más claramente cómo se puede crear y fortalecer un hábito. Pero todos los pecados y virtudes se crean de la misma manera. El enojo y la impaciencia son comportamientos naturales y fáciles para miles de personas debido a que, de una manera constante, están repitiendo pensamientos y actos de impaciencia y de enojo. Y, con cada repetición, se va formando un hábito que se va estableciendo y arraigando cada vez más firme y profundamente. La calma y la paciencia son comportamientos que se pueden obtener de una forma similar ya que si, a través del esfuerzo, los pensamientos de calma y de paciencia llegan a presentarse en todos los momentos de nuestra vida, entonces viviremos en ellos, hasta que la costumbre se convierte en una segunda naturaleza, y el enojo y la impaciencia se alejarán para siempre. De esta forma, cada pensamiento negativo puede expulsarse de la mente, cada actitud errónea puede destruirse, cada pecado puede superarse. 4. El hacer y el saber. El hombre debe comprender que su vida procede totalmente de su mente. Debe entender que la mente es una combinación de hábitos que él puede modificar tanto como quiera, con esfuerzo y paciencia, y que puede tener el completo dominio y el control de su mente. Entonces, ese hombre habrá obtenido la llave que abrirá la puerta a su absoluta emancipación. Pero liberarse de los males de la vida, que son los males de nuestra mente, es una cuestión de crecimiento constante desde el interior, y no una adquisición súbita del exterior. La mente tiene que entrenarse en todo momento para tener pensamientos limpios, y adoptar actitudes correctas y objetivas en circunstancias en las que es posible caer en el error y en la pasión. Como el artista que esculpe con paciencia su mármol, el aspirante a la vida correcta debe trabajar gradualmente con la materia prima de su mente hasta que haya forjado el ideal de sus sueños más sublimes. Para llegar a obtener este logro tan importante, es necesario empezar por los pasos más pequeños y sencillos, y proceder con etapas naturales y progresivas hasta la más difícil. Esta ley de crecimiento, de progreso, de evolución y de desarrollo, a través de etapas graduales y fases ascendentes, es absoluta en cada uno de los aspectos de la vida y en cada logro humano. Pero cuando se ignora, solo se llega al fracaso total. Todos reconocen esta ley y la obedecen minuciosamente al adquirir una educación, al aprender un oficio o al emprender un negocio. Pero casi nadie la reconoce ni la obedece cuando se trata de adquirir la virtud, aprender la verdad, y seguir una conducta y conocimientos de vida correctos. Por lo tanto, la virtud, la verdad y la vida perfecta siguen sin ser practicadas, sin ser adquiridas y sin conocerse. Es un error común suponer que la vida más elevada es una cuestión de lectura y de adoptar hipótesis teológicas o metafísicas, y que los principios espirituales pueden comprenderse a través de este método. La vida más elevada es vivir más elevadamente en pensamiento, palabra y obra, y el conocimiento de estos principios espirituales que son inmanentes en el hombre y en el universo solo puede adquirirse después de una larga disciplina en la búsqueda y en la práctica de la virtud.
Los detalles menores deben ser entendidos y alcanzados por completo antes de que pueda conocerse lo más importante. La práctica siempre precede al conocimiento real. El maestro de escuela nunca intenta enseñar a sus alumnos al inicio del curso los principios abstractos de las matemáticas. Sabe que este método de enseñanza sería inútil y que el aprendizaje resultaría imposible. Por lo tanto, primero les muestra a los estudiantes una simple suma, la explica y deja que la practiquen. Cuando han tenido éxito después de fallidos intentos y de un renovado esfuerzo, les da una tarea más difícil y después otra, y así sucesivamente. Y solo cuando se asegura de que sus alumnos han dominado todas las lecciones de aritmética a través de muchos años de esmero, intenta enseñarles los principios matemáticos más profundos. Cuando un joven comienza a aprender un oficio, digamos el de mecánico, no se empieza por enseñarle los principios de la mecánica, sino que se le da una herramienta y se le muestra cómo usarla debidamente. Después se le deja hacerlo con esfuerzo y práctica. Cuando tiene éxito al manejar sus herramientas correctamente, se le dan tareas cada vez más difíciles, hasta que después de varios años de práctica exitosa, está preparado para estudiar y aprender los principios de la mecánica. En una casa bien dirigida, primero se les enseña a los niños a ser obedientes, a conducirse con propiedad en cualquier circunstancia. Al niño ni siquiera se le da una explicación de por qué debe hacerlo, simplemente se le ordena que lo haga. Solo después de que ha obtenido el hábito de hacer lo que es correcto y apropiado, se le explica por qué debe hacerlo. Ningún padre intentaría enseñarle a su hijo los principios de la ética antes de exigirle la práctica de los deberes familiares y sociales. Así, la práctica siempre precede al conocimiento, incluso en los asuntos más ordinarios de la vida, y esta ley es rígida en las cuestiones espirituales. Para llegar a vivir una vida más elevada, la virtud solo puede conocerse a través de la práctica, y únicamente se puede llegar al conocimiento de la verdad perfeccionándonos en la práctica de la virtud. Perfeccionarse en la práctica y en la adquisición de la virtud es perfeccionarse en el conocimiento de la verdad. Solo se puede llegar a la verdad practicando continuamente las lecciones de la virtud, empezando con la más simple, y llegando hasta las más difíciles. Un niño aprende sus lecciones en la escuela con paciencia y obediencia, con una práctica constante, y esforzándose hasta llegar a vencer todos los fracasos y las dificultades. Lo mismo sucede con el Hijo de la Verdad, quien sin dejarse vencer por el fracaso, y fortalecido por las dificultades, llega a hacer lo correcto en pensamiento y acción. Cuando tiene éxito en adquirir la virtud, expande su mente al conocimiento de esta verdad y se puede apoyar firmemente en este conocimiento. 5. Los primeros pasos para llegar a una vida más elevada. Si comprendemos que el camino de la virtud es el camino del conocimiento y que se debe adquirir la perfección desde los peldaños más bajos antes de que podamos comprender los principios de la verdad todo abarcante, por donde debe empezar el discípulo de la verdad, como debe aprender las lecciones de la virtud a alguien que aspira a corregir su mente y purificar su corazón, ese corazón que es la fuente y el almacén de todos los aspectos de la vida. ¿Cómo puede adquirir la fuerza del conocimiento, dejando atrás la ignorancia y los males de la vida? ¿Cuáles son las primeras lecciones y los primeros pasos que se deben dar? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se practican? ¿Cómo se dominan y se entienden? Las primeras lecciones consisten en superar esas actitudes mentales erróneas que se pueden erradicar más fácilmente, y que son las barreras comunes para el progreso espiritual, así como en practicar las virtudes domésticas y sociales más simples. Para ti, lector, será más fácil si agrupo y clasifico los primeros 10 pasos en las 3 lecciones que muestro a continuación, vicios del cuerpo que deben superarse y erradicarse. Primera lección, disciplina del cuerpo. Paso 1, la ociosidad, la pereza o la indolencia. Paso 2, la autoindulgencia o la glotonería. Segunda lección, la disciplina en la conversación. Paso 3, la calumnia. Paso 4, el chisme y la conversación ociosa. Paso 5, el lenguaje abusivo y cruel. Paso 6, la charla frívola o irreverente. Paso 7, el diálogo crítico, capcioso o acusador. Tercera lección, la disciplina de las tendencias. Paso 8, el desempeño desinteresado de las tareas. Paso 9, la rectitud inquebrantable o la integridad moral. Paso 10, el perdón ilimitado. Los 2 vicios del cuerpo y los 5 vicios de la lengua se llaman así porque se manifiestan en el cuerpo y en la lengua. También será de gran ayuda para el lector clasificarlos así, tan definidamente. Pero se debe entender claramente que estos vicios surgen primero en la mente,
y que son condiciones erróneas del corazón que se desarrollan en el cuerpo y en la lengua. La existencia de estas condiciones tan caóticas es una indicación de que la mente ignora por completo el significado real y el propósito de la vida, por lo cual su erradicación sería el principio de una vida iluminada, virtuosa e inquebrantable. Pero, ¿cómo deben erradicarse y superarse estos vicios? Antes que nada, se deben identificar y después controlar para que no se manifiesten en el exterior, de tal manera que se llegue a desarraigar esta actitud errónea. Esto estimulará a la mente a la vigilancia y a la reflexión hasta que, a través de la práctica repetida, llegue a percibir y a entender las oscuras y erróneas condiciones mentales de las que se derivan estas actitudes. Entonces la mente las abandonará por completo. El primer paso que se debe dar en la disciplina de la mente es el de superar la indolencia o la pereza. Este es el paso más sencillo y, hasta que se lleve totalmente a cabo, no se podrán dar los siguientes. El aferramiento a la indolencia crea una barrera total en el camino de la verdad. La indolencia consiste en darle al cuerpo más facilidades y más sueño del que requiere, aplazando, esquivando y descuidando los asuntos que deben recibir atención inmediata. Debemos superar este comportamiento de pereza. Para dejarla atrás hemos de empezar por despertar a nuestro cuerpo a una hora temprana y darle solo la cantidad de sueño que requiere para su recuperación completa, y realizar rápida y vigorosamente cada tarea, cada labor, cuando se presente, sin importar lo pequeña que sea. En ninguna circunstancia se debe beber o comer en la cama, permanecer en la cama después de que se ha despertado, dando paso a la comodidad y al ensueño. Es un hábito fatal para forjar un carácter y purificar la mente. En esos momentos, también se deben evitar los pensamientos. Es imposible que exista un pensamiento poderoso, puro y verdadero bajo tales circunstancias. Un hombre tiene que ir a la cama a dormir, y no a pensar. Debe levantarse a pensar y a trabajar, y no a dormir. El próximo paso es el de superar la autoindulgencia o la glotonería. El glotón es el que come solo por satisfacción animal, sin considerar el verdadero fin y el objetivo de alimentarse. Come más de lo que su cuerpo requiere, y siente una gran ansiedad por los alimentos dulces y las raciones abundantes. Este deseo de rebeldía solo se puede superar reduciendo la cantidad de comida y el número de alimentos por día, siguiendo una dieta básica y simple. Deben fijarse horas regulares para las comidas y, con una actitud firme, se debe evitar comer en otros momentos. Las cenas se deberán suprimir, debido a que son totalmente innecesarias y provocan la aparición de sueño pesado y pereza mental. La búsqueda de este método de disciplina nos enseñará muy rápido a controlar nuestras ansias de comer que una vez fueron ingobernables y, mientras el pecado sensual de la autoindulgencia se extrae de la mente, la adecuada selección de alimentos será instintiva y se adaptará infaliblemente a la purificada condición mental. Se debe tener bien presente que lo que se necesita es un cambio en el corazón, y que cualquier cambio en la dieta que no persiga este fin, será inútil. Cuando se come por placer, se es glotón. Debemos purificar el corazón de antojos y ansiedades gustativas. Cuando el cuerpo se controla bien y se dirige con firmeza, cuando lo que debe hacerse se hace con ánimo, cuando nunca se pospone ninguna tarea o labor, cuando levantarse temprano se ha convertido en un deleite, cuando se establecen con el carácter firme la frugalidad, la simplicidad, la templanza y la abstinencia, cuando uno está satisfecho con los alimentos que come, sin importar lo escasos y sencillos que sean, y ha desaparecido ese deseo incontrolable de los placeres gustativos. En ese momento los dos primeros pasos en la vida más elevada se habrán cumplido, y, en ese mismo instante, es cuando ya se ha aprendido la primera gran lección de la verdad. Por consiguiente, los cimientos de una vida virtuosa, ecuánime y de autocontrol se crean en el corazón. La siguiente lección es la lección del lenguaje virtuoso, en la que existen 5 pasos ordenados. El primero consiste en superar el hábito de la conversación basada en la calumnia. La calumnia radica en inventar o repetir informes crueles e injustos sobre los demás, en exponer y magnificar las faltas de otras personas o de los amigos ausentes y en hacer insinuaciones indignas. Los sentimientos mal canalizados como la falta de consideración, la crueldad, la falta de sinceridad y la falsedad intervienen en cada acto calumniador. Aquella persona que tenga el deseo de llegar a tener una vida correcta debe empezar por detener la cruel palabra de la calumnia antes de que salga de sus labios. Entonces, descubrirá y eliminará el pensamiento falso que dio lugar a esta calumnia. Tendrá cuidado de no denigrar o difamar a alguien. Se abstendrá de desacreditar, maldecir y condenar al amigo ausente al que acaba de extender su mano.
Al que hace poco besó le regaló una sonrisa. No dirá de otra persona lo que no se atreva a decirle cara a cara. De esta manera, cuando llegue a pensar sagradamente en el carácter y en la reputación de los demás, destruirá esas actitudes erróneas de la mente que le abren la puerta a la calumnia. El siguiente paso es superar el chisme y la conversación ociosa. Esta última consiste en hablar sobre los asuntos privados de los demás, en charlar únicamente para pasar el tiempo y en involucrarse en conversaciones irrelevantes y sin propósito alguno. Este proceder incontrolable en la forma de hablar es el resultado de una mente mal dirigida. El hombre de virtud se amarrará la lengua, y así aprenderá a controlar de una manera correcta su mente. No permitirá que su lengua se suelte para emitir palabras ociosas y alocadas. Hará que su conversación sea alentadora y clara, con el conocimiento de que debe hablar con un propósito o permanecer callado. El lenguaje abusivo y cruel es el siguiente vicio que debe superarse. El hombre que abusa de los demás y los acusa, ha perdido por completo el camino correcto. Lanzar palabras y calificativos crueles a los demás es hundirse profundamente en la tontería. Cuando un hombre tiende a abusar, a maldecir y a condenar a sus semejantes, debe frenar su lengua y mirar en su interior. El virtuoso se abstiene de cualquier lenguaje que pueda ser abusivo y de discordia. Emplea solo palabras que son útiles, necesarias, honestas y verídicas. El sexto paso consiste en superar la plática frívola o irreverente. La charla frívola y ligera, la repetición de bromas pesadas, las historias vulgares que no tienen otro propósito más que el de provocar risas superficiales, la familiaridad ofensiva y el empleo de palabras despectivas e irrespetuosas cuando se habla con o de otras personas, y particularmente de los mayores y de aquellos que tienen un rango superior como maestros, tutores o superiores. Todo esto será eliminado por la persona amante de la virtud y de la verdad. A menudo, colocamos en el altar de la irreverencia a los amigos y a los compañeros ausentes y los llevamos al sacrificio por la efímera emoción de una risa momentánea, y toda la integridad de nuestra vida se sacrifica en aras de lo ridículo. Cuando se abandona la consideración hacia los demás y se deja de respetar lo que debe ser respetado, se abandona la virtud. Cuando la modestia, la dignidad y lo que es importante se eliminan de la conversación y del comportamiento, se pierde la verdad. Sí, incluso su puerta de entrada se esconde y se olvida. La irreverencia es degradante incluso en los jóvenes, pero cuando acompaña a las cabelleras grises y aparece en la conducta del predicador, es sin duda un espectáculo patético. Y cuando esto se imita y persiste después, se trata de ciegos conduciendo a ciegos de manera que todos aquellos que se expresan con irreverencia, incluyendo a las personas mayores y a los predicadores, son individuos que se han desviado del camino correcto. El virtuoso siempre tendrá un diálogo serio y reverente. Pensará y hablará del ausente como piensa y habla de los muertos, con cariño y de una forma venerable. Eliminará la falta de consideración y tendrá cuidado de no sacrificar su dignidad para satisfacer un impulso pasajero que lo lleve a la frivolidad y a la superficialidad. Conducirá su conversación con un ingenio honesto y transparente, su voz se escuchará armoniosa y tenue, su alma se llenará de gracia y de dulzura cuando logre comportarse como un hombre de la verdad. El último paso en la segunda lección es superar el diálogo crítico, capcioso o acusador. Este vicio de la lengua consiste en magnificar e insistir en los errores pequeños o aparentes, en lanzar ironías y sarcasmos, en defender vanos argumentos basados en suposiciones, creencias y opiniones que carecen de fundamento. La vida es corta y real y el pecado, el dolor y el sufrimiento no se remedian con la crítica y la disputa. El hombre que está siempre pendiente de escuchar las palabras de los demás para contradecir y crear un desacuerdo, tiene todavía que recorrer el elevado camino de la compasión para llegar a una vida auténtica basada en la autorrendición. Aquella persona que siempre está pendiente de sus propias palabras para ablandarlas y purificarlas, encontrará el camino más elevado y una vida más íntegra, conservará sus energías, mantendrá su tranquilidad mental y atesorará en su interior el espíritu de la verdad. Cuando la lengua se controla bien y se domina con sabiduría, cuando los impulsos egoístas y los pensamientos indignos ya no apresuran a la lengua exigiendo su réplica, cuando la conversación se ha vuelto inocua, pura, afable, cordial y con un propósito determinado, cuando no se pronuncian palabras sino es con sinceridad y honestidad, entonces se han llevado a cabo con éxito los 5 pasos para un lenguaje virtuoso. La segunda gran lección de la verdad se ha aprendido y se ha dominado. Algunos se preguntarán, pero, ¿por qué toda esta disciplina del cuerpo y el freno a la lengua?
Se puede alcanzar y entender una vida más elevada sin la necesidad de llevar a cabo una labor tan extenuante, un esfuerzo y una vigilancia tan incesantes. No, no se puede, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Nada se hace sin esfuerzo y lo más elevado no podrá conocerse hasta que se lleguen a superar los niveles más bajos. ¿Puede un hombre construir una mesa antes de que haya aprendido cómo manejar una herramienta y clavar un clavo? ¿Puede un hombre moldear su mente de acuerdo con la verdad antes de haber superado la esclavitud de su cuerpo? Así como las intrincadas sutilezas del lenguaje no pueden entenderse y manejarse antes de dominar el alfabeto y las palabras más simples, así tampoco las profundas sutilezas de la mente pueden comprenderse y purificarse antes de que se adquiera a la perfección el ABC de la conducta correcta. ¿Acaso un joven al iniciarse en su trabajo no se entrega con alegría y paciencia a un aprendizaje de 7 años para poder dominar un oficio? ¿Y acaso este joven, día a día, cuidadosa y fielmente no lleva a cabo cada detalle de las instrucciones de su maestro y espera que llegue el momento en el que también él pueda tener la habilidad de un maestro al perfeccionar su trabajo a través de la obediencia y de la práctica? ¿Dónde está el hombre que pretende con sinceridad alcanzar la excelencia en la música, en la pintura, en la literatura o en cualquier otro oficio, negocio o profesión que no esté dispuesto a dar la vida entera para poder llegar a adquirir esa perfección en particular? ¿Podemos entonces darle importancia al esfuerzo cuando se trata de la excelencia más elevada de todas, la excelencia de la verdad? Aquella persona que dice, el camino que me has trazado es demasiado difícil, debo obtener la verdad sin trabajo. La salvación sin esfuerzo no encontrará su camino fuera de las confusiones y de los sufrimientos que provoca el ego. No encontrará la calma, ni la mente bien fortalecida ni una vida ordenada con sabiduría. Ama las cosas fáciles y el placer, no ama la verdad. La persona que en lo más profundo de su corazón adora la verdad y aspira a conocerla, no considerará ningún trabajo demasiado difícil, sino que lo adoptará con alegría y lo llevará a cabo con paciencia. Podrá llegar al conocimiento de la verdad con perseverancia en su práctica. Se percibirá más claramente la necesidad de adquirir esta disciplina preliminar para el cuerpo y la lengua cuando se comprenda por completo que todas estas condiciones erróneas del exterior son meramente las expresiones de las condiciones erróneas del corazón. Un cuerpo indolente significa que la mente es indolente, una lengua mal dirigida revela una mente mal dirigida, y el proceso de remediar la condición que se manifiesta, en realidad es un método para rectificar el estado interior. Es más, la superación de estas actitudes solo es una pequeña parte de lo que, sin lugar a dudas, está involucrado en el proceso. Evitar el mal conlleva la práctica del bien y está inseparablemente conectado con ella. Cuando un hombre está tratando de superar la pereza y la autoindulgencia, en realidad está cultivando y desarrollando las virtudes de la abstinencia, de la templanza, de la puntualidad y de la abnegación. Está adquiriendo la fuerza, la energía y la resolución que son indispensables para el logro exitoso en tareas más importantes. Cuando está superando los vicios del lenguaje, al mismo tiempo está desarrollando las virtudes de la honestidad, de la sinceridad, de la reverencia, de la bondad y del autodominio. Este hombre está ganando esa firmeza mental y esa fijeza de propósito sin las cuales no pueden regularse las más remotas sutilezas de la mente, y no pueden alcanzarse los niveles más elevados de conducta e iluminación. Cuando un hombre tiene que hacer las cosas bien, su conocimiento se profundiza y su visión se intensifica. Así como el corazón de un niño se alegra cuando ya ha dominado una tarea escolar, de la misma manera el hombre de virtud, con cada victoria conquistada, experimenta una dicha que nunca podrá conocer aquella persona que va tras el placer y las emociones. Y ahora llegamos a la tercera lección de la vida más elevada, que consiste en practicar y dominar 3 grandes virtudes fundamentales en nuestra vida cotidiana: el desempeño desinteresado de las tareas, la rectitud inquebrantable, integridad moral, el perdón ilimitado. Si ya se ha preparado la mente para que desaparezcan las condiciones tan superficiales y caóticas que se mencionaron en las primeras 2 lecciones, si se está preparado para la búsqueda de la virtud y de la verdad, ahora el hombre ya está listo también para emprender tareas cada vez más grandes y difíciles, y para controlar y purificar los más profundos motivos de su corazón. Si no tenemos un correcto desempeño en nuestros deberes, no podremos conocer las virtudes más elevadas y tampoco podremos llegar a la verdad. Por lo general, el trabajo que se hace por obligación es considerado como una tarea tediosa, un quehacer obligatorio en el que se debe trabajar arduamente o que, de alguna manera, se tiene que evitar.
Esta costumbre de dar este calificativo a las tareas proviene de un comportamiento egoísta de la mente y de un entendimiento erróneo de la vida. Cualquier tipo de trabajo debe considerarse como sagrado, y su desempeño fiel y desinteresado es una de las reglas principales de la conducta humana. Todas las consideraciones personales y egoístas deben apartarse y erradicarse en el momento de realizar nuestras labores y, cuando esto suceda, dejarán de ser tediosas y se convertirán en algo placentero. Los deberes solo son aburridos para aquellas personas que buscan un goce egoísta o su propio beneficio. Si a ese hombre que está molesto por lo tedioso de su trabajo se le permite mirar en su interior, encontrará que su cansancio no proviene de la tarea misma, sino de su deseo egoísta de escapar de ella. Aquel que descuida sus labores, ya sean grandes o pequeñas, ya sean de naturaleza pública o privada, está descuidando la virtud. El que en su corazón se rebela contra estas tareas, se rebela contra la virtud. Cuando el trabajo se hace con amor y cuando cada tarea en particular se realiza con precisión, con fe y objetividad, mucho es lo que se elimina del corazón, mucho es lo que se elimina del egoísmo sutil y, como resultado, se da un gran paso hacia las alturas de la verdad. El hombre que es virtuoso concentra su mente en la realización perfecta de su propia tarea y no interfiere con el trabajo de los demás. El noveno paso es la práctica de la rectitud inquebrantable o integridad moral. Esta virtud debe mantenerse en la mente con firmeza y ha de estar implicada en todos los detalles de la vida de un hombre. Toda deshonestidad, intriga, engaño y falsedad tienen que erradicarse para siempre, y el corazón deberá purgarse de todo vestigio de mentira y engaño. La menor desviación en el camino de la rectitud o de la honestidad implica desviarse de la virtud. Debe dejar de existir la extravagancia y la exageración en las conversaciones, solo debe pronunciarse la simple verdad. Participar en el engaño, sin importar lo insignificante que éste pueda parecer, solo con el fin de satisfacer nuestra vanidad o con la esperanza de obtener alguna ventaja personal, es una especie de artimaña que se debe eliminar con esfuerzo. Al hombre de virtud se le exige no solo que practique la honestidad más rígida en pensamiento, palabra y acción, sino también que sea exacto en sus declaraciones, sin omitir ni agregar nada a la auténtica verdad. Si moldeas tu mente con los principios de rectitud o de integridad moral, poco a poco llegarás a tratar todo lo que te rodea con un espíritu justo e imparcial, considerando la equidad antes que a ti mismo, y te alejarás de todo prejuicio personal, de toda pasión y de toda parcialidad. Cuando se practican y se comprenden por completo estas virtudes de la rectitud, hasta tal punto que toda la tentación a la falsedad y la falta de sinceridad hayan desaparecido, en ese momento, el corazón se purifica y se hace más noble. Entonces es cuando se fortalece el carácter y se acumulan los conocimientos, y es cuando la vida adquiere un nuevo significado y un nuevo poder. Así es como se logra el éxito del noveno paso. El décimo paso es la práctica del perdón ilimitado. Consiste en superar la sensación del daño que surge de la vanidad, del egoísmo y del orgullo, en llevar a la práctica la caridad desinteresada y tener un buen corazón hacia los demás. Los sentimientos de represalias, de venganza y de odio carecen totalmente de nobleza, son tan mezquinos, tan insignificantes e irracionales que no merece la pena tomarlos en cuenta ni albergarlos. Nadie que fomente estas actitudes en su corazón podrá superar la insensatez y el sufrimiento, ni será capaz de conducir su vida correctamente. Solo podrán abrirse los ojos de un hombre ante el verdadero camino de la vida si estos sentimientos se erradican y se dejan de fomentar. Solo aquel que haya desarrollado un espíritu caritativo y que tenga la capacidad de perdonar, puede acercarse y percibir la fuerza y la belleza de una vida bien ordenada. En el hombre que tenga un corazón virtuoso no puede surgir ningún sentimiento de injuria personal, porque ya ha dejado atrás todo resentimiento y no tiene enemigos. Si otros hombres lo consideran su enemigo, los tratará con amabilidad, entenderá su ignorancia y los perdonará. Cuando se llega a este estado del corazón, se ha llevado a cabo el décimo paso en la disciplina de las inclinaciones egoístas. Entonces, la tercera gran lección de la virtud y del conocimiento se ha aprendido y se ha dominado. Después de haber expuesto los 10 primeros pasos y las 3 primeras lecciones de los conocimientos y las acciones correctas, dejo que mis lectores se preparen para llegar a aprenderlas y a dominarlas en su vida cotidiana. Por supuesto, antes de alcanzar el estado más elevado de dicha y de conocimiento, tenemos que adquirir y comprender una disciplina más elevada del cuerpo, una disciplina más difícil de alcanzar con respecto a la lengua y las grandes virtudes que lo abarcan todo. Pero no es mi propósito tratar este tema ahora.
He expuesto solo las primeras y las más sencillas lecciones hacia un camino más elevado y, cuando llegue el momento en que éstas hayan sido dominadas en su totalidad, tú, lector, te sentirás tan purificado, tan fortalecido y tan iluminado que en el futuro ya no tendrás que permanecer en la oscuridad. Cuando mis lectores hayan terminado estas 3 lecciones, estarán listos para percibir, en todos los aspectos, los estrechos y escarpados senderos que los conducirán a los niveles más elevados de la verdad. Por lo tanto, tú decidirás si deseas seguir adelante. Cualquier persona puede recorrer el camino recto que ya he señalado y, como resultado, obtendrá grandes beneficios para sí mismo y para los demás. Incluso aquellos que no aspiren a llegar a la verdad, si siguen este camino a la perfección, desarrollarán una mayor fuerza intelectual y moral, un mejor juicio y una paz mental más profunda. No se verá afectada la prosperidad material debido a este cambio en el corazón, por el contrario, se hará más verdadera, más pura y más duradera. Porque si existe alguien que es capaz de triunfar y de desarrollar más aptitudes para obtener logros, es aquel que ha abandonado las pequeñas debilidades y los vicios cotidianos de su especie y es lo suficientemente fuerte para gobernar su cuerpo y su mente. Es aquel que sigue con firme resolución el camino de la integridad inquebrantable y de la excelencia de la virtud. 6. Las actitudes mentales y sus efectos. Sin entrar en detalles sobre los pasos y las lecciones más importantes dentro de una vida correcta, tarea fuera del alcance de este pequeño trabajo, me parece adecuado dar algunos consejos con respecto a aquellas actitudes mentales de las que proviene la vida en su totalidad. Estos consejos llegarán a ser de gran utilidad para todas aquellas personas que están listas y dispuestas a adentrarse más en el reino interior del corazón y de la mente, donde el amor, la sabiduría y la paz esperan al estudiante de la vida que va progresando con rapidez. Todo pecado es ignorancia. Se trata de un estado de oscuridad y de falta de desarrollo. El que piensa y actúa mal en la escuela de la vida se encuentra en la misma situación que el alumno ignorante en la escuela del aprendizaje. Tiene que aprender todavía cómo se debe pensar y actuar correctamente, es decir, de acuerdo con la ley. Cuando un alumno está iniciando su aprendizaje, no se siente satisfecho cuando hace mal sus lecciones. Igualmente, no se puede escapar de la desdicha mientras el pecado siga ganando las batallas. La vida es una serie de lecciones. Algunos tienen la capacidad de aprenderlas rápidamente y se convierten en personas íntegras, sabias y totalmente felices. Otros siguen siendo negligentes y no se aplican, permanecerán siendo deshonestos, ignorantes e infelices. Todas las formas de desdicha surgen de una actitud mental errónea. La felicidad es inherente a las actitudes correctas de la mente. La felicidad es la armonía mental, la desdicha, la falta de armonía mental. Mientras un hombre viva con conductas erróneas en la mente, vivirá una vida equivocada y su sufrimiento será continuo. El sufrimiento está arraigado en el error. La dicha es inherente a la iluminación. La salvación del hombre está solo en la destrucción de su propia ignorancia, errores y autoengaños. Cuando se mantienen actitudes erróneas en la mente, existe la esclavitud y la inquietud. Cuando se mantienen actitudes correctas en la mente, existe la libertad y la paz. Aquí te muestro algunas de las principales actitudes erróneas de la mente y sus efectos desastrosos en la vida del hombre. Odio nos conduce a las injurias, a la violencia, al desastre y al sufrimiento. Lujuria nos lleva a la confusión intelectual, al remordimiento, a la vergüenza y a la desgracia. Codicia nos guía al temor, a la inquietud, a la infelicidad y a la pérdida. Orgullo nos conduce a la desilusión, a la humillación y a la falta de autoconocimiento. Vanidad nos transporta a la angustia y al sufrimiento espiritual. Condena nos arrastra a la persecución y al odio de los demás. Mala voluntad nos conduce a los fracasos y a los problemas. Autoindulgencia nos empuja a la miseria, a la pérdida de juicio, al descuido, a la enfermedad y al abandono. Enojo nos conduce a la pérdida de poder y de dominio. Deseo o autoesclavitud nos lleva al dolor, a la ignorancia, al sufrimiento, a la incertidumbre y a la soledad. Las actitudes erróneas de la mente que se acaban de mencionar únicamente son negaciones. Son estados de oscuridad y de privación y no de un poder positivo. El mal no es un poder, es ignorancia y mal uso del bien. El que odia es aquel que ha fracasado en la lección del amor y tiene que sufrir sus consecuencias. Cuando logres aprender la lección correctamente, el odio habrá desaparecido y podrás observar y comprender la oscuridad y la impotencia del odio. Así sucede con cada una de las actitudes erróneas.
A continuación relaciono algunas de las actitudes mentales correctas más importantes y sus efectos benéficos en la vida del ser humano. Amor nos conduce a situaciones tranquilas, a la dicha y a la bienaventuranza. Integridad nos orienta a la claridad intelectual, a la alegría y a la confianza invencible. Desinterés nos conduce al valor, a la satisfacción, a la felicidad y a la abundancia. Humildad nos guía a la calma, a la paz y al conocimiento de la verdad. Amabilidad nos encamina al equilibrio emocional, a estar contentos en todas las circunstancias. Compasión nos conduce a la protección, al amor y al respeto hacia los demás. Buena voluntad nos traslada a la alegría y al éxito. Autocontrol nos conduce a la paz mental, al verdadero juicio, al buen comportamiento, a la salud y al honor. Paciencia nos empuja al poder mental, a un dominio de gran alcance. Autoconquista nos conduce a la iluminación, a la sabiduría, a una clara visión y a una profunda paz. Las actitudes correctas de la mente que se acaban de mencionar son estados positivos de poder, de luz, de felicidad y de conocimiento. El hombre bueno es sabio. Ha aprendido sus lecciones correctamente y, por lo tanto, entiende las proporciones exactas que constituyen la suma de toda su vida. Es un ser iluminado y conoce el bien y el mal. Es muy feliz haciendo solo lo que es divinamente correcto. El hombre que permanece con actitudes erróneas en su mente, no sabe nada. Es ignorante de lo que es bueno y lo que es malo, de sí mismo, de las causas internas que conforman su vida. Es infeliz y cree que otras personas son toda la causa de su infelicidad. Trabaja a ciegas y vive en la oscuridad, sin encontrar un propósito esencial en su existencia y una secuencia legal u ordenada en el curso de las cosas. Que aquel que aspira a alcanzar la vida más elevada, aquel que tiene una visión clara del verdadero orden de las cosas y del significado de la vida, abandone todas las actitudes dañinas del corazón y persevere incesantemente en la práctica del bien. Si sufre, duda o es infeliz, que busque dentro de sí mismo hasta que encuentre la causa y, cuando la haya encontrado, que él mismo la haga desaparecer. Que cuide y purifique su corazón para que cada día surja de él menos maldad y más bondad. Para que cada día se haga más fuerte, más noble y más sabio. Así aumentarán sus bendiciones, y la luz de la verdad, que cada vez se hace más luminosa en su interior, disipará toda la penumbra e iluminará su sendero. 7. Exhortación. Discípulos de la verdad, amantes de la virtud, buscadores de sabiduría, y también vosotros, a quienes el dolor ha golpeado, que conocéis el vacío de una vida basada en el ego y que aspiráis a vivir una existencia absolutamente hermosa y serenamente jubilosa, ocupaos de vosotros mismos, entrad por la puerta de la disciplina y conoceréis una vida superior, desterrad el autoengaño, contemplaos tal como sois y percibid el camino de la virtud tal como es. Si queremos encontrar la verdad no podemos seguir el camino de la pereza. El que desee llegar a la cima de la montaña, debe escalarla sin descanso y solo debe descansar para recuperar las fuerzas. Pero si la subida es menos gloriosa que la despejada cúspide, aún así sigue siendo gloriosa. La disciplina es hermosa por sí misma y su resultado final siempre será agradable. Abandonad el lecho muy temprano y practicad la meditación. Comenzad cada día con el control del cuerpo y una mente amurallada para no dejar entrar el error y la debilidad. Nunca se podrá vencer la tentación si no se prepara la batalla. Esta debe planificarse y prepararse durante las horas de silencio. La batalla debe estar planeada para poder percibir, saber y entender. El pecado y la tentación desaparecen en el momento en que se desarrolla una correcta comprensión. Solo se podrá alcanzar un discernimiento justo a través de una disciplina constante. El único camino que se puede tomar para llegar a la verdad es la disciplina. La paciencia aumentará con el esfuerzo y la práctica y, entonces, esa paciencia hará que la disciplina sea algo hermoso. La disciplina es molesta para el hombre que vive en la impaciencia y para el que es amante del ego. Por lo tanto, este hombre tratará de evitarla y continuará viviendo en la confusión y en la holgazanería. Para el amante de la verdad la disciplina no representa un fastidio. Él podrá encontrar la paciencia infinita que lo hará capaz de esperar, de trabajar y de triunfar. Así como el jardinero se siente satisfecho cuando contempla cómo se desarrollan sus flores día a día, lo mismo sucede con el hombre disciplinado que se siente satisfecho cuando puede observar cómo crecen en su corazón las divinas flores de la pureza, de la sabiduría, de la compasión y del amor. El que vive sin disciplina no puede escapar del dolor y del sufrimiento. La mente indisciplinada se desploma, débil e impotente, ante el fiero ataque de la pasión. Preparad bien la mente, amantes de la verdad.
No dejéis de vigilar, sed considerados y resueltos. La salvación está cerca, solo necesitáis disposición y esfuerzo. Si fracasáis 10 veces, no os descorazonéis. Si os caéis 100 veces, levantaos y seguid adelante. Aunque fracaséis 1000 veces, no os desesperéis. Cuando se entra en el camino correcto, si este camino no se abandona, el éxito es seguro. Primero la lucha y después la victoria. Primero el trabajo y después el descanso. Primero la debilidad y luego la fuerza. Al principio la vida inferior, la confusión y el fragor de la batalla, al final, la vida hermosa, el silencio y la paz. Todas las cosas comunes, los cotidianos eventos que al paso de las horas empiezan para terminar, todos nuestros placeres y nuestros descontentos son círculos sobre los que nos podemos elevar. No tenemos alas, no podemos remontar el vuelo, pero tenemos pies para trepar y escalar. James Allen, 28 de noviembre de 1864 a 1912, fue un escritor filosófico británico conocido por sus libros de inspiración y poesía, considerado como un pionero del movimiento de autoayuda. Su trabajo más conocido, Como un hombre piensa, ha sido impreso en masa desde su publicación en 1902. Ha sido una fuente de inspiración a los autores de motivación y autoayuda. Nacido en Leicester, Inglaterra, en una familia de clase obrera, Allen era el mayor de 2 hermanos. Su madre no sabía leer ni escribir, mientras que su padre, William, era un tejedor de fábrica. En 1879, tras una caída en el comercio textil de la región central de Inglaterra, el padre de Allen viajó solo a Estados Unidos para encontrar trabajo y establecer un nuevo hogar para la familia. A los 2 días de haber llegado, su padre fue declarado muerto en el hospital de Nueva York, presuntamente por un caso de robo y asesinato. A los 15 años, con la familia enfrentando ahora un desastre económico, se vio obligado a abandonar la escuela y encontrar trabajo. Durante gran parte de la década de 1890, trabajó como secretario y oficinista en varias industrias británicas. En 1893, se trasladó a Londres, donde conoció a Lily Louisa Oram, con quien luego se casó en 1895. En 1898, Allen encontró una ocupación en la que pudo mostrar sus intereses espirituales y sociales, como escritor para la revista The Herald of the Golden Age, el Heraldo de la Edad de Oro. En este momento, Allen entró en un período creativo en el que se publicó su primero de muchos libros, De la pobreza al poder o la realización de la prosperidad y la paz, 1901. En 1902, comenzó a publicar su propia revista, Light of Reason, más adelante retitulado The Epoch. En 1902, publicó su tercer y más famoso libro, Como un hombre piensa. Basado libremente en el proverbio bíblico, como un hombre piensa en su corazón, así es él. La pequeña obra llegó a ser leída en todo el mundo y trajo a Allen póstuma fama como uno de los pioneros del pensamiento moderno de autoayuda. El pequeño público que le granjeó el libro le permitió dejar su trabajo de oficinista y dedicarse a su carrera de escritor y editor. En 1903, la familia de Allen se retiró a la ciudad de Ilfracombe, donde pasó el resto de su vida. Continuando con la publicación de The Epoch, él produjo más de un libro por año hasta su muerte.